La cautividad babilónica y la restauración de Israel es el último periodo que comprenden los libros históricos. Este evento histórico singular está registrado en los últimos tres libros, que son Esdras, Nehemías y Esther. Hay otros profetas que se relacionan lógicamente con este periodo, tanto el comienzo de la cautividad como es Jeremías, Daniel, que fueron comenzando la cautividad, que fueron tomados cautivos. Además de ellos, están otros profetas que su ministerio se desarrolló finalizando el periodo de la restauración o comenzando el periodo de la restauración. Y lo veremos más adelante, como también veremos la relación que existe entre los profetas y también los libros históricos. Durante un siglo, Judá había sobrevivido a la expansión del imperio asirio, desde que Acaz, rey de Judá, había perdido el derecho a la libertad de Judá por un tratado llevado a cabo con Tiglat-Pileser III. Este pequeño reino, el reino de Judá, soportó crisis tras crisis como vasallo de 5 grandes gobernantes más de Asiria. Tratados, maniobras diplomáticas, resistencia y la intervención sobrenatural tuvieron una vital influencia en la continuación de la existencia de un gobierno semi-autónomo cuando los reyes, tanto malvados como justos, ocuparon el trono davídico en el reino del sur. El segundo libro de Crónicas, cuando se habla del reinado de Joacim, y es precisamente durante la época de este reinado que comienza las intervenciones o las acciones de Nabucodonosor en contra de Judá y ocurre la primera deportación de jóvenes judíos en el 605. Luego, con el gobierno de Joaquín, 597, otra gran deportación y finalmente, durante el último rey de la dinastía davídica, que es Ezequías, en el 587 es que ocurre la gran deportación y la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Así que, finalizando ya lo que es la dinastía davídica, la sobrevivencia de esta pequeña nación pasó por grandes encrucijadas políticas y aún por milagro de parte de Dios, Dios aún queriendo darle oportunidad a los judíos de restablecer su relación con él y así obtener tal vez un mayor tiempo de gracia sobre la independencia de su nación. Cuando Asiria estaba aflojando sus garras, eso es después de 722 que el reino del norte cae bajo la fuerza de los asirios y los asirios comenzaron a ejercer presión sobre Judá y tomarla también a Judá como una nación cautiva. Y cuando precisamente ellos aflojaban sus garras sobre Judá, las esperanzas nacionalistas de Judá resurgieron una vez más durante 3 décadas bellas que fue durante el reinado de Josías. O sea, se respiró un aire de tranquilidad, un aire de libertad durante ese reinado de Josías. Un rey justo, un rey bueno que hizo grandes reformas y que gobernó conforme a la voluntad del Señor. Pero la brusca terminación del liderazgo de Josías marcó el comienzo del fin del reino del sur. En efecto, antes de que hubieran pasado 25 años, estas esperanzas nacionalistas empezaron a desvanecerse bajo el poder creciente del imperio babilónico. En el 586, que es se marca el hito, las ruinas de Jerusalén fueron un recuerdo realista de la pretensión de Isaías, predicción de Isaías, perdón, de que la dinastía davídica sucumbiría ante el imperio babilónico, conforme lo profetizó no solamente Isaías, sino también el profeta Jeremías. ¿Qué entendemos nosotros por cautividad babilónica? Se conoce con el nombre cautividad babilónica al periodo en que los habitantes del reino del sur, es decir, de Judá, permanecieron exiliados en Babilonia, que es del 605 al 538, que según la profecía de Jeremías
son 70 años de cautiverio. Este periodo da inicio con la deportación y el exilio de los judíos, inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II, y finaliza con el edicto de Ciro, rey de Persia, en el 538, que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. Dado que Jeremías indica una duración de 70 años para el exilio, algunos autores han señalado, y con sobrada razón, que la misma comenzó en el 605 y no únicamente en el 538, cuando se destruye Jerusalén. En efecto, hubo no una, sino 3 deportaciones, según leemos en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en su último capítulo, capítulo 36, versículos 9, me declara la primera deportación en el 605 durante el gobierno de Joacim, el reinado de Joacim. En este tiempo, Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí tenemos como testigo el libro de Daniel. Luego, en el 597, en el reinado de Joaquín, también Nabucodonosor llevó otro grupo de cautivos. Entre ellos también fue llevado Ezequiel a ese gran imperio. Y finalmente, Sedequías, el último rey de la dinastía davídica, se rebeló contra Nabucodonosor, y Nabucodonosor, ya colmado su paciencia, ataca Jerusalén y destruye Jerusalén, destruye el templo, y todo, una gran cantidad de cautivos son llevados a Babilonia. Esto es en el 586. Esta es la cronología del cautiverio judío. Primero tenemos que la gran crisis comenzó con la caída del reino del norte por los asirios en el 722. En 722 cae el reino del norte por Asiria, que se convierte en un imperio regional, y ese imperio regional ejerció mucha presión sobre Judá, que es el reino del sur, y que sobrevivió la caída de Israel o el reino del norte. Y Judá fue un reino vasallo de los asirios. Y cuando ya se pensó que se iban a librar de los asirios, porque el yugo de los asirios se aflojó, y vino un rey bueno que fue Josías, y a través del rey bueno hubo 25 años que se respiró libertad en Judá. Sin embargo, esa libertad se desvaneció. Tras 25 años después de la muerte de Josías, ocurre la primera deportación, amén, en el 605. Luego la segunda, luego la segunda deportación en el 597. En la primera deportación se llevan los jóvenes, diríamos, más selectos, los príncipes, los jóvenes que era la clase, diríamos, más alta de la sociedad como dice Daniel, para introducirlo en este imperio que se estaba formando. Educarlos conforme a la lengua asiria, no solamente educarlos conforme a la lengua asiria, sino también dar la formación requerida. En la segunda deportación durante Joaquín se llevan a 10,000 cautivos, y la tercera deportación, 586, es un grupo numeroso e incontable de cautivos, y ocurre también con la deportación babilónica. Aquí están los 70 años en esta cronología de los cautiverios, comenzando en el 605 y terminando en el 538, cuando se va a ver, da el primer decreto, perdón, Darío del primer decreto, que permite a Zorobabel regresar con el primer grupo de cautivos en el 538 a.C. El regreso de los cautivos, los profetas fueron los profetas como Daniel, Jeremías, fueron parte de los cautivos. Y por otro lado, Ageo y Zacarías desarrollaron su ministerio durante el tiempo del regreso de los cautivos, cuya narración la encontramos en los libros de Esdras y Nehemías. El regreso de los cautivos tuvo lugar en 3 periodos, así como hubieron 3 periodos de cautiverio, comenzando en el primer año 605. En el 605, Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos. En el 597, un grupo de jóvenes hebreos de más de 10,000 fueron tomados cautivos.
y el 587 se destruye Jerusalén y un gran número es llevado cautivo. Y ahí es que el profeta clama y dice que llora, no recuerdo el nombre que dice, que llora por sus hijos. ¿Alguien recuerda esa expresión? Amén. O sea, Israel, Judá está llorando por sus hijos. Los hijos de Israel que fueron llevados cautivos fueron numerosos en ese periodo. Igualmente en el regreso, 70 años después, una vez que se cumple la profecía de Jeremías, comienza el primer regreso de cautivo. Primero, en el decreto de Ciro, rey persa, en el 538, marca el inicio de este regreso a los cautivos y permite que Zorobabel, con un gran número, amén, regrese a Jerusalén y ahí se construye el segundo templo, el que coge el nombre del segundo templo o templo de Zorobabel. Luego, un segundo grupo de cautivos regresa con el decreto de Darío en el 517 y ahí regresa Esdras con otro pequeño grupo de cautivos y hace una gran reforma religiosa en Israel. Esdras no fue un constructor, Esdras se delimitó a restaurar la ley, el sacerdocio y la moral que estaba bien caída también y hacer una gran reforma religiosa. El tercer grupo de cautivos fue el decreto de Artajerjes I en el 444-45 y ahí regresó Nehemías y ahí se reconstruyen los muros de Jerusalén, la plaza, y este último decreto tiene un significado especial en las profecías de Daniel. Daniel lo señala como el inicio de una importante profecía, la profecía de la semana 70 que encontramos en Daniel capítulo 9, versos 23 y 27. El primer grupo de cautivos que regresa, el primer grupo que regresan son 40,000 judíos en el año 538 y esos 40, una gran cantidad, según leemos nosotros, amén, 49,000 judíos en el 538 antes de Cristo. Y esto lo permitió el decreto de Ciro. El segundo grupo, ahí regresa Esdras, y son 400, en el año 458, lo encontramos en Esdras 7:7, en Esdras capítulo 1, encontramos el primer grupo de cautivos que regresa. En ese tiempo profetizó Malaquías y también profetizó Ageo y Zacarías. El tercer grupo cautivo fue en el 445 y ahí es que llega Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén y esto lo permitió el decreto de Artajerjes o Artajerjes I en el 444 o 445. Decíamos que muy importante en las profecías de Daniel capítulo 9 porque marca esa profecía, las 70 semanas, el nacimiento del Mesías y la llegada de Jesucristo y se cumple literalmente a partir del 444 antes de Cristo con el último decreto que permite el regreso de los cautivos a Jerusalén. ¿Cuál es la cronología que existe? ¿Qué relación, qué vínculo existe entre los profetas y los libros históricos? El ministerio profético no ocurre en el vacío, sino que tiene un extenso y rico contexto histórico que, conociéndolo, nos permite conocer más estrechamente a cada profeta y también a interpretar correctamente sus escritos. Por lo que existe un fuerte vínculo entre los libros históricos y los libros proféticos que no puede ser separado, pasado por alto y que lamentablemente tenemos que estudiar separado individualmente tanto los libros históricos como los libros proféticos, pero tenemos siempre que ir atrás para ver este rico contexto histórico. Veamos a continuación la cronología de los profetas para ver el vínculo y conexiones entre unos y otros. Por ejemplo, acá está esta línea que es la línea histórica, o sea, la historia lineal de Israel en ese periodo de decadencia que le tocó vivir. Ahí tenemos la división del reino en 931, que es que muere Salomón. Tras la muerte de Salomón se divide el reino y se forman dos naciones. Una en el norte llamada Israel o Reino de Israel o Reino del Norte y otra en el sur
llamada Judá o Reino del Sur. Dios comienza a enviar profetas a ambas naciones para que caminen en su ley, porque todo este periodo son juzgados conforme a la ley de Moisés, al contexto de la ley de Moisés. Por lo tanto, en este tiempo, Dios envía, por ejemplo, a Abdías, a Joel, a Jonás. El reino del norte hubieron varias dinastías, en total 8 dinastías, y hubieron reyes, y todos los reyes pertenecían, por lo tanto, a 8 dinastías distintas. En el reino del sur hubo una sola dinastía, la dinastía davídica. Coincidencialmente, hubieron 20 monarcas de Israel o reino del norte, y también hubieron 20 monarcas en Judá o reino del sur bajo la dinastía davídica, excepto que el reino del sur tuvo una duración, una autonomía mucho más extensa que el reino del sur. Ahí tenemos a los profetas del norte, Abdías, Joel, Jonás, Sofonía, Nahum, y los profetas también del sur, que Dios enviaba, y hubo más profetas en el reino del norte porque eran personas que se habían dividido, separado más de la ley de Dios. Entonces, en el 721, o sea, del 931 al 722, es que dura la existencia del reino del norte, que cae por los asirios. Pero el reino del sur continúa del 931 hasta el 586, que es la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Y después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, prácticamente hasta el 538, amén, es que se cumplen los 70 años de cautividad. El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, y Malaquías llega aproximadamente un siglo después de la restauración, cuando ya Israel ha pasado un siglo ya en su tierra, lógicamente no gozando de autonomía, no gozando de independencia, porque estaba sometido a otros imperios mundiales que se habían surgido, pero gozaba de cierta autonomía. Y ahí se levanta Malaquías, el último profeta, la última voz profética de Dios en el Antiguo Testamento. Y después de Malaquías no se levantó ningún otro profeta, y se llama como el periodo intertestamentario o el silencio profético, que abarcó 400 años de silencio y que es roto por el profeta Juan el Bautista cuando comienza a clamar en el desierto, proclamando el nacimiento de Cristo y proclamando el inicio del ministerio de Jesucristo. ¿Cuáles son los últimos libros históricos que tenemos que ver en este periodo? Son Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, Nehemías, Esther en la Biblia hebrea figuran como un solo tomo, y por eso lo escribí así: Esdras, Nehemías, Esther, porque en la Biblia hebrea no aparecen como 3 libros distintos, sino como un solo tomo. Pero la traducción del hebreo al griego, llamada la Septuaginta, que es la primera Biblia escrita en griego, la Septuaginta, aparecen ya como 3 libros separados. El libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro. Pueden ir a buscar en su Biblia. Por favor, abran su Biblia y comencemos viendo, habla en el libro de Esdras, Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1 comienza con el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo en todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que reedifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dios tocó a Ciro, lógicamente. Ciro nunca se hizo un profeso, un convertido, nunca se judaizó, no se hizo un creyente. Dios, sin embargo, lo usó
de una manera extraordinaria, y aún el mismo Ciro está declarando que que Jehová es el único Dios. Así acostumbraba Dios a utilizar a los gobernantes como instrumentos de él, usaba a las naciones como instrumentos de él. Y por eso en una declaración profética dice: mi siervo Ciro, no que Ciro sea un hombre de corazón puro, no que Ciro sea un convertido a Jehová, sino que Ciro estaba cumpliendo los propósitos de Dios, y Ciro, amén, fue utilizado como un instrumento divino para un propósito, para cumplir los planes de Dios en tal sentido. Así que el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro, un rey persa, estableciendo el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén para reconstruir la casa de Dios. Y eso ocurrió aproximadamente en el 539, pero el 538, un año después, es que se da el regreso de Zorobabel. Amén, que regresa a Jerusalén. Ya en el capítulo 2 comienza un gran listado de todos los que regresaron con Zorobabel, aproximadamente 42.360 exiliados. Y también lo tenemos en Esdras 2:64, Nehemías 7:66. O sea que es un grupo numeroso de exiliados, bastante numeroso, que regresa con Zorobabel como gobernante civil. Zorobabel y Josué, que es el sumo sacerdote, guiaron el primer regreso. Lo vemos en los primeros 6 capítulos de Esdras, y reconstruyeron el templo. Esther, el libro de Esther, da un vistazo de los judíos que se quedaron en Persia, mientras que Esdras, mientras que Nehemías nos permite visualizar los judíos que regresaron a Jerusalén y las circunstancias de ese regreso. Esdras nos da la visión de la reconstrucción del templo de Zorobabel y las grandes tensiones políticas que se vivieron, diríamos, con los enemigos de Israel cuando da el primer y el segundo regreso de cautivo. Pero el libro de Esdras me habla de cómo se reconstruyeron los muros de Jerusalén y las plazas de Jerusalén, que eso finalizando ya el tiempo del cautiverio babilónico. Y Esther no se enfoca, a diferencia de Esdras y Nehemías, en el contexto o no tiene como epicentro a Jerusalén, sino que va más allá y se va al exilio, porque no todos los judíos regresaron del exilio. Muchos establecieron sus casas, muchos tenían una vida cómoda, una vida ya realizada, y no estaban dispuestos a venir a aventurarse a Jerusalén sabiendo, sin saber qué iban a encontrar, porque en Jerusalén no había nada y ya ellos tenían una vida hecha, hijos casados que habían construido, habían comprado casa, y por lo tanto no todos regresaron. Así que los que se quedaron, que fueron muchísimos, tal vez millones, Esther nos da un vistazo a esos judíos que se quedaron en Persia por los años 483 y 473, cuando Amán intentó eliminar la raza judía de toda la provincia. Así que esos 3 libros son significativos para nosotros comprender el periodo de la deportación babilónica y el periodo de la reconstrucción o el regreso de los cautivos a Jerusalén. Comencemos con Esdras, que es el primer libro. Nombre hebreo: Esra, que significa al que Dios ayuda. Esra, que es Esdras en español. El autor del libro de Esdras no se especifica el nombre de su autor. La tradición afirma que el profeta Esdras escribió este libro. Esdras, lógicamente, es un escriba, es un doctor de la ley. Esdras es un sacerdote, pero también se tiene con la categoría de profeta. Fecha de que fue escrita: probablemente se escribió en el 460 o 440 antes de Cristo. Propósito del libro de Esdras: el libro de Esdras cubre el regreso de los cautivos para reconstruir el templo por el decreto de Darío, de Ciro, rey de Persia, evento que Nehemías trata al comienzo de su libro.
El libro contiene extensos registros genealógicos. Esdras capítulo 2, ustedes ven el registro genealógico. ¿Por qué ustedes creen que tiene ese extenso registro genealógico? Porque estaban recuperando los terrenos de Jerusalén. Estaban rehaciendo otra vez los grupos de la orden sacerdotal. Y por lo tanto, todo aquel que tenía registros que se podían demostrar que eran judíos y que eran dueños, propietarios de tierras, todos ellos iban a ocupar otra vez sus mismas tierras que le fueron asignadas al principio por sus antepasados. Igualmente, se recuperan de esa forma por la genealogía también el orden sacerdotal que iba a tener en el templo que se iba a reconstruir. Y ese orden es necesario. Aquellos que perdían sus registros, eso es como usted, por ejemplo, usted es de Honduras, de Nicaragua, usted es de otra nación del mundo. Amén. Ocurre una eventualidad y regresa otra vez a su país, pero no encuentra pruebas para demostrar que usted es ciudadana de ese país. Lógicamente que su integración otra vez es un poquito más difícil y por lo tanto la integración, esto se hace, este censo, este escrutinio tan preciso se hace para determinar, amén, las propiedades de la tierra, la posesión de la tierra nuevamente y para determinar también el orden sacerdotal que se iba a regir en el templo, lo cual era absolutamente necesario. Pero también este libro contiene importantes detalles sobre la construcción o la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué tiempo abarca el libro de Esdras? Cubre un periodo aproximadamente de un siglo. Oiga, hay un salto en el libro de Esdras. Comenzamos en Esdras capítulo 1 hasta el 6 y ya en el capítulo 7 hay un gran salto. Ya salta a otro periodo. Hay un lapso de aproximadamente 60 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Y ese lapso de tiempo tal vez no está claramente limitado en la Biblia, pero históricamente es comprobado de acuerdo a la narración que contiene. Y ya esta narración, amén, encontramos ya a Esdras, que ya está en Jerusalén, y encontramos el papel que tiene Esdras en este segundo periodo. Así que este libro abarca aproximadamente un siglo de duración. ¿Qué método se utiliza con este libro? Generalmente es narrativo porque es un libro histórico. Como es un libro histórico, es la narración, o sea, la prosa, usa la prosa. Panorámicamente, si usamos el método panorámico, este método panorámico nos sirve para decir cómo nosotros leemos o cómo estudiamos el libro de Esdras. Entonces, hacemos una panorámica del libro completo. Amén. Primero, ¿cuál es la idea principal del libro? La edificación del templo. En la Biblia hebrea, Esdras, Nehemías y Esther era un solo libro, como dijimos anteriormente, que forman los libros históricos posteriores a la cautividad. Los otros libros históricos posteriores a la cautividad son Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos tres profetas, tres libros proféticos. Amén. Con la salvedad de que Ageo y Zacarías profetizarán durante el periodo de la reconstrucción que Esdras está relatando, y Zacarías es prácticamente un siglo después de este periodo. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de reestablecer al pueblo en su tierra. Por lo tanto, el tema central del libro de Esdras es Dios restaura a su pueblo. Y estamos ahí hablando ahí de la reconstrucción del templo, que es un evento histórico, diríamos, un hito histórico enorme, llamado el Templo de Zorobabel o el Segundo Templo. Contexto histórico de Esdras. ¿Cómo estaba la situación en tiempo de Esdras? Para entender correctamente el libro de Esdras, es importante conocer los cambios políticos que estaban sucediendo en esa época de Esdras. En el año 539, el imperio babilónico sucumbió, es decir, se derrumbó ante el imperio medo-persa, que según vemos nosotros en el libro de Daniel, ya Daniel en su profecía lo estaba denunciando en la lucha de estas grandes fuerzas políticas hasta que el reino medo-persa
amén, que narra Daniel, se apodera del Babilonia, quienes adoptaron una nueva política en favor de los judíos que habían estado viviendo como refugiados en el exilio. Babilonia los sacó de su tierra porque la política de Babilonia era concentrar un gran número de exiliados judíos en Babilonia, que es la capital principal, como también en todo su territorio, para usarlos como mano de obra, y a aquellos que tenían buena capacidad intelectual lo usaban también en sus dotes profesionales, lo usaban para fortalecer el imperio con la gente más culta, más iluminada, más sabia de todas, y así formaron un gran imperio. Los medos persas tenían una política distinta, no eran que permitieron, por lo tanto, el regreso de los judíos. Este libro narra el retorno de los exiliados para reconstruir Jerusalén y el templo. Esdras muestra a Dios como el poder detrás de los eventos terrenales. Escuche eso. Los eventos históricos no pasan por casualidad. Babilonia no cayó por casualidad. Ya Daniel lo había dicho. Dios quita y pone gobernante. Dios tiene control de la historia. Y este libro de Esdras, lo que me está hablando es de esto. Los eventos históricos. La historia de los pueblos no ocurren por casualidad, sino ocurren conforme al plan de Dios. Esdras muestra a Dios como el poder detrás de cada evento terrenal, usando aún a reyes paganos para cumplir su propósito. Esdras 1:1, que dice cómo Dios tocó a Ciro, el primer año del rey Ciro, rey de Persia. Amén. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ahí lo dice claramente cómo Dios usó a Ciro, rey de Persia, un rey pagano. En Esdras 6:22 también nos dice cómo Dios lo hace. Y celebrando con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. O sea, cómo Dios está detrás de cada evento histórico. No es casualidad. Tenemos que confiar más en el plan de Dios y confiar más en que Dios está detrás de cada evento histórico y ahora mismo lo está para proteger a su iglesia. No ocurren las cosas por casualidad, sino que hay un plan perfecto de Dios. En el contexto de los decretos de Ciro II, Darío I, de Artajerjes, que tuvo no uno, sino 2 decretos, de Persia, emerge a través de las acciones de gente común y corriente una sorprendente historia de restauración de Dios, siguiendo el humilde liderazgo de un sacerdote llamado Esdras. A través de un intento en conjunto por obedecer a Dios, una comunidad de simples ciudadanos ve el resultado de los esfuerzos de un trabajo en equipo. Al leer Esdras, observarás varias características de Dios que te animan en tu propia vida. Él es perdonador. Él te da nuevas oportunidades para responderle en fe y en servicio. Él es atento y a pesar de los obstáculos, Dios cumplirá su voluntad en tu vida y te ofrecerá tu protección. Él es el Dios sobre todos los dioses, como lo dicen ahí los mismos reyes, los mismos monarcas. El único Dios verdadero que espera su adoración genuina. Por lo tanto, te animo a que hoy mismo comience a leer este libro de Esdras detalladamente. Amén. Meditando con él en tu corazón y orando al Señor y dándole gracias a Dios porque él cumple sus promesas. Veamos el contenido de Esdras. Históricamente, Esdras reporta los primeros 2 de 3 regresos post-exílicos a Jerusalén de los cautivos de Babilonia. El primer regreso, capítulo 1-6, ese primer regreso fue bajo Zorobabel en el año 538. Ya dijimos que fueron 42.360 judíos que regresaron con Zorobabel.
seguido por un segundo regreso 60 años después, que es el capítulo 7 de Esdras, y fue en el año 458. Pero Esdras solamente reporta esos dos regresos. El libro de Nehemías tiene un tercer regreso, que fue en el 445 con el decreto de Artajerjes II, y con este decreto le permiten a Nehemías regresar a Jerusalén para reconstruir los muros y las plazas de Jerusalén. Espiritualmente, Esdras restableció la importancia del sacerdocio arónico al rastrear su linaje hasta Eleazar, Fines y Sadoc. Sadoc es un sacerdote prácticamente de la línea arónica, y gracias a él se tuvo esa línea arónica sacerdotal viva. Y aún en los tiempos, diríamos, de las grandes discusiones de los macabeos, siempre se buscó un sacerdote que sea descendiente de Sadoc para que sea legítimo en el sacerdocio sobre la casa de Dios. Así que por eso leemos el capítulo 2 de Esdras, es el gran aporte que tiene el libro de Esdras. Esa línea genealógica sacerdotal la traza con meticulosa precisión, y así, amén, se estableció la legitimidad del sacerdocio arónico. Esdras también reporta la reedificación del segundo templo, que está en los capítulos 3 al 6, y nos habla de las reformas religiosas de Esdras, la manera en que lidió con el terrible pecado de matrimonios mixtos con extranjeras que se presenta en los capítulos 9 y 10. Y lo más importante es que reporta cómo la mano soberana de Dios movió a reyes, venció diferentes tipos de oposición para restablecer a Israel como la simiente de Abraham en la tierra prometida. Regreso de los cautivos, 3 regresos. Y eso es importante, lo estamos repitiendo una y otra vez porque nosotros que estamos estudiando libros históricos tenemos que saber que así como la cautividad tuvo 3 periodos, amén, y esos 3 periodos de cautividad tenemos que saberlo. Primer periodo, primer grupo de cautivos, 605 antes de Cristo. Estos 3 periodos fueron por Nabucodonosor, los 3, en el reinado de Joacim. Segundo periodo, 597, más de 10,000 jóvenes hebreos son llevados cautivos en el gobierno en el reinado de Joaquín. Y el último periodo fue durante Sedequías en el 587, que se destruye Jerusalén. 70 años después, desde el 605 hasta el 538, que se cumplen los 70 años que dijo Jeremías, entonces comienzan a regresar los cautivos. Y no por casualidad, sino que Dios estaba detrás de cada evento histórico, moviendo gobernantes, usando gobernantes. Primer regreso de los cautivos fue Zorobabel en el 538 con el decreto de ¿quién? Decreto de Ciro, rey de Persia. Un año antes de Ciro, rey de Persia, hizo una gran convocación. Y ahí llegó Zorobabel, Zorobabel y Josué, de lo que habla una profecía. Zorobabel y Josué, que son 2 olivos, los 2 olivos que señala a Zorobabel y Josué. Y aún simbólicamente vemos a Josué cuando se le quitan las vestiduras viles y le ponen vestiduras de honor, amén, que muchas veces han predicado de esa imagen, de esa visión tan gloriosa, amén, que nos ofrece este libro. El segundo regreso de cautivo fue 60 años después, unos 1,225 varones, no tan numeroso como el primero, 1,225 varones que regresaron con Esdras. Y esto fue en el 458 y está en el libro de Esdras, capítulo 7 al 10, que Esdras vino como sacerdote a hacer una gran reforma religiosa en Israel. El tercer grupo ya está en el libro de Nehemías y comienza con el decreto de Artajerjes en el 445, que tuvo a su cargo la reconstrucción de los muros de la ciudad. Fue como nombrado como gobernante civil, y como gobernante civil fue a Jerusalén con gran autoridad de Artajerjes. Y
en solo 51 días, un récord histórico, reconstruyó todos los muros de Jerusalén. Ahí está, presentamos en esta imagen lo que es un cuadro de los reyes de Persia, Darío I, Artajerjes I, y con relación a los libros, el libro de Esdras, el libro de Esther, el libro de Nehemías, cómo se relaciona uno con otro y cómo se relaciona también con los profetas Zacarías, Ageo, Malaquía, Daniel, Jeremías, que son libros del cautiverio. El libro de Esdras tiene dos secciones principales, lógicamente. Ya vimos que hay un salto grande del capítulo 6 al 7. La primera sección es el capítulo 1 al 6. En ese primer capítulo es el regreso de Zorobabel y la reconstrucción del templo, capítulo 1 al 6. Así que en su Biblia ustedes van a ver los primeros 6 capítulos, me hablan que tienen una fecha, 538. 538 comienza esos primeros 6 capítulos. Regreso de Zorobabel comienza con el decreto de Ciro, rey de Persia, y narra en los capítulos 3, 4, 3 al 6, narra la reconstrucción del templo. Los personajes de la primera parte del libro ya habían muerto, lógicamente, 60 años después, de verdad. Cuando comenzamos el capítulo 7, los personajes de la primera parte del libro ya habían muerto. Amén, de vejez natural. ¿Por qué? Porque pasó un lapso de tiempo demasiado amplio. Por lo tanto, el énfasis de Esdras es la reconstrucción del templo, como hemos visto, relaciona con Nehemías. Esdras es la persona más prominente en el libro de Esdras, lógicamente. También lo es Zorobabel, Josué, son personajes prominentes en esta primera sección del libro de Esdras. O sea, en la primera sección, usted va a notar que los personajes principales es Zorobabel y Josué. Amén. Estos dos hombres de Dios, uno como gobernante civil y otro como sacerdote, se enfrentan a grandes vicisitudes, a grandes retos y logran dirigir a un pueblo tan numeroso y reconstruyen el templo también en tiempos récord. Ya en los personajes del capítulo 7 en adelante, ya es otro, ya Esdras es el personaje principal. Ambos libros, tanto el de Esdras y Zorobabel y el de Nehemías, terminan con una confesión. Esdras 9 termina con una confesión y Nehemías 9 también termina con una confesión y luego una separación de las prácticas pecaminosas en las cuales había caído el pueblo de Dios. Reconstrucción del templo. Ya dijimos, capítulo 1 de Esdras, el decreto de Ciro, el regreso a Jerusalén, y hay un capítulo 2 de Esdras, ya hay una extensa lista cronológica, una lista genealógica, por así decirlo, de los que regresaron con Esdras y mostraron sus cualidades para poseer la tierra otra vez, y también mostraron sus credenciales en la línea sacerdotal de Aarón para poder restaurar el sacerdocio en Jerusalén. El primer regreso fue el más numeroso, 49,000 en total con los sacerdotes. Aquí no solamente yo le dije 42,360 varones, amén, que regresaron, pero recuérdense que también están las mujeres, los niños, o sea que el grupo pudo haber sido mucho más todavía. Aparte están los sacerdotes, los levitas, y en total son 49,000. Prácticamente podemos redondearlo a unos 50,000 judíos acompañaron a Zorobabel en el 538 con su familia. Así que esos 50,000 judíos con su familia, quién sabe si eran tal vez algunos 100,000 judíos en total. En el 7º mes iniciaron los trabajos de reconstrucción del templo, reedificaron el altar de holocausto y colocaron los cimientos del templo. Eso está en Esdras capítulo 3, versículo 1 al 15. El 7º mes, cuando llegó el 7º mes, así mismo comienza este capítulo. Cuando llegó el 7º mes, y esta fue la actividad que hicieron en el 7º mes. Los enemigos de Israel
al ver el avance vertiginoso de la obra, usaron diversas artimañas, estrategias para detener la obra de Dios a fin de que Israel no lograse su objetivo. Ahí trataron de unirse a Zorobabel, pero Zorobabel y los jefes de la casa paterna conocieron sus intenciones y rechazaron la oferta tan cariñosa, tan amistosa que ellos estaban haciendo de unirse a trabajar con la obra, pero era para sabotear la obra. Pero Zorobabel también lo vio de otro sentido, de que la obra era judía, de que la obra era sagrada y no quería las manos de otros incircuncisos, de otras personas que no amaban a Jehová en la obra de la reconstrucción del templo. Tenía que ser algo que le costara al pueblo de Israel y no involucrar a extranjeros en la obra de reconstrucción del templo de Dios. Recuérdese que el templo es sagrado y como el templo es sagrado, así lo que construyen el templo también tenía que consagrarse al Señor. Israel, por lo tanto, se consagró al Señor en la reconstrucción de esa obra. Cuando fueron rechazados, ¿quiénes fueron los enemigos de la reconstrucción del templo? Muchos de cuáles son, cómo se llaman por nombre. Eso es en el capítulo 3, ¿verdad? ¿Alguien puede leerme un poquito el capítulo 3? ¿Quiénes son los que se opusieron cuando colocaron los primeros cimientos del templo? La advertencia de tener la obra. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos del cautiverio edificaban el templo de Jehová en Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron: edificaremos con ustedes. Capítulo 4, verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó, después que no lo escucharon, intimidó a Judá y lo atemorizaron para que no edificara. Además, sobornaron a ellos, a los consejeros, para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, eran bastante, diríamos, sagaces políticamente hablando, y eran bastante persistentes como enemigos, y eran bastante peligrosos como enemigos. Y ahí se levantaron estos enemigos, hasta buscaron carta de los samaritanos para acusar a los judíos de ostentar otra vez, si le permitían reconstruir el templo de Jerusalén, iban a ostentar las aspiraciones de poder que antes tenía, se iban a convertir en un gran imperio y no pagaban impuestos, no pagaban tributo, eran gente rebelde y comenzaron una serie de acusaciones en contra de los judíos hasta que lograron parar la obra de construcción del templo. Pero luego se levantaron los profetas Ageo y Zacarías, amén, para instarlo otra vez a que no parara la obra. Y gracias a la intervención de Ageo y Zacarías, la obra del templo se continuó nuevamente y el templo pudo ser terminado en el 516 y en ese año, amén, ese año pues, se terminó la construcción del templo. Mandaron cartas al rey Asuero y Artajerjes acusando falsamente a los judíos de sediciosos, rebeldes, que no pagaban tributo, etcétera, etcétera. Ageo y Zacarías tuvieron un papel importante, como ya le habíamos dicho, y finalmente el templo se finalizó, fue terminado. ¿En qué año? En el año 516. Así que la pregunta clave: ¿en qué año fue construido el templo de Zorobabel o el segundo templo? Es en el año 516. Bueno, ya sabemos que se llama Templo de Zorobabel porque Zorobabel fue quien dirigió los trabajos de reconstrucción del templo. Amén. Y ese es el templo donde Jesús entró, que también se llamó Templo de Herodes porque Herodes hizo unas reformas en el templo, lo embelleció y a veces le dicen el templo de Herodes, pero lógicamente el templo de Dios. Amén. Y ese es el mismo templo que Jesús con su discípulo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lamentablemente, el templo iba a ser destruido en una segunda ocasión. Y ahora, según las profecías, esperamos que se levante un tercer templo
en el mismo lugar, y en ese tercer templo es que va a tener lugar las profecías del anticristo que se encuentran tanto en el libro Daniel como también en el libro de Apocalipsis. Este es el segundo templo, el templo de Jerusalén, muy bello, no tenía el mismo esplendor que el primero jamás. Siguieron el mismo patrón, lógicamente, el mismo diseño. Se trató de imitar los materiales, no podían ser igual, porque el primer templo tenía mucho oro, mucha plata, muchas piedras preciosas, muchas riquezas, muchos grandes tesoros, y se tratan de recuperar los tesoros de la casa de Jehová y traerlo otra vez a Jerusalén, los que se pudieron encontrar, pero no todos se pudieron encontrar, lógicamente. Eh, no se sabe mucho del arca del pacto, es un misterio todavía. ¿Cuál es el destino del arca del pacto? Si el arca del pacto regresó al segundo templo, ¿qué pasó con el arca? Algunos tienen, hay muchas teorías sobre el origen del arca del pacto y hasta ahora se está indagando qué ha pasado con el arca del pacto. Y ahí seguimos con el libro de Nehemías. O sea que, ¿qué tenemos en Esdras? Esdras tenemos una primera sección, capítulo 1 al 6, que habla de qué? De la reconstrucción del templo de Jerusalén, que se conoce como el segundo templo o templo de Zorobabel, y eso termina en el año 516, que es que se construye el segundo templo. Los capítulos 7 en adelante habla del regreso de Esdras, ya 60 años después, en el 457, con el decreto de Artajerjes, viene Esdras, y lo que Esdras tiene es una gran reforma religiosa. Es el reto de Esdras. Esdras no va como constructor, Esdras va como sacerdote, y Esdras va más enfocado al templo para quitar las irregularidades que había en la casa de Dios. Esdras hace, como todos los profetas, una oración de confesión por los pecados del pueblo, y Esdras también comienza una reforma, y el principal problema que confrontó Esdras fueron los matrimonios con mujeres extranjeras, y fue un duro golpe para muchos hombres que tenían que abandonar sus esposas extranjeras porque Dios no permitía esa unión con esposas extranjeras, y no era por motivos raciales, sino más bien religiosos, porque el corazón de ellos iba a ser inclinado a la idolatría a través de esas mujeres extranjeras, porque hubieron casos de grandes personajes de la historia de Dios que se casaron con mujeres extranjeras, mujeres que se habían convertido al judaísmo. Es el caso de José. Amén. Que la princesa que se casó con José, que era egipcia, amén, crió a sus dos hijos bajo la norma de la ley de Dios. Y es el caso también de Moisés, amén, que se casó con una extranjera. Y hay casos, por ejemplo, también como recuerdan a vos, amén. ¿Con quién se casó vos? Con Noemí. Con Noemí, Noemí, no, con, ¿cómo se llama? Ruth. Con Ruth, es la moabita. Entonces, vos se casó con Ruth, la moabita. Amén. Y así mismo han habido mujeres que han pasado a la historia por su fe de dejar todos sus dioses y convertirse a Jehová de los ejércitos. Como dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde tú mueras, ahí también yo moriré. Esa fe, amén, esas mujeres también pasan a la historia y forman parte inclusive de la línea genealógica de la cual viene el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así que Esdras capítulo 7, 8, 9 y 10, estos capítulos finales de Esdras, amén, narra la reforma religiosa de este sacerdote que es tenido como un profeta de parte de Dios, y que se dice que fue este hombre el autor de este libro que lleva su nombre, y por esa razón lo han puesto han nombrado ese libro con el nombre de él. Después de Esdras, ¿qué libro sigue?
El libro de Nehemías. Amén. Otro libro que se enfoca más en los trabajos de Jerusalén. Nombre del libro. Nehemías significa Jehová ha consolado. Autor. El libro de Nehemías no especifica el nombre de su autor, pero tanto la tradición judía como la cristiana reconocen a Esdras como el autor. O sea que se cree que Esdras es el autor tanto del libro de Nehemías como el de Esdras. Esto se basa en el hecho de que los libros de Esdras y Nehemías fueron originalmente un solo tomo, un solo libro. ¿En qué año se escribió? 445 aproximadamente o 420 antes de Cristo. ¿A quiénes fue dirigido? A los judíos que estaban en Jerusalén. Y lógicamente, posiblemente a los judíos fuera de Jerusalén, para que se animaran a regresar, para alentarlo a regresar a Jerusalén y ayudar otra vez a construir Jerusalén. Este fue un fuerte movimiento sionista. Sionismo es el movimiento, se llama modernamente movimiento sionista, cuando usted está convocando a los judíos extranjeros, expatriados, a regresar a Sion. Y ese movimiento de regresar a Sion es que se llama como sionismo. Fue escrito en Jerusalén, igual que el libro de Esdras, género literario, narrativo, no es poesía, por lo tanto es un libro escrito en prosa y fácilmente de analizar, de buscar su contenido, porque es escrito en prosa y tiene pocos eventos, diríamos, que puedan ser, que tengan dificultades de interpretación. Propósito del libro de Nehemías: continúa la historia del regreso de Israel de los cautivos de Babilonia y la reconstrucción del templo. En este caso, es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ya se reconstruyó el templo en el primer periodo, ahora se reconstruyen los muros. Periodo histórico: desde el primer regreso, que fue en el 539 al 538, hasta el siglo V, pero especialmente desde el año 458 hasta el 430, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Muchos recuerdan a Artajerjes. Artajerjes I es el famoso rey Asuero. El rey Asuero. Entonces ahí viene su hijo Artajerjes II, que es que del decreto del retorno a Jerusalén. Énfasis del libro: la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el retorno de la vida nacional bajo la obediencia a la ley de Moisés. Es importante reconocer esta fecha. ¿Por qué? Porque tienen una importancia profética enorme. Porque a partir de este decreto es que comienza la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso 23. 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel. Desde el decreto de la orden de reconstruir los muros de Jerusalén, o sea, no te confunda, hay muchos decretos que permitían el regreso de los cautivos, pero cuando Daniel habla específicamente de un decreto en particular, del decreto que ordena o permite la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y el único decreto, tal vez pueda haber 6, 7 decretos de reales para permitir el regreso de los cautivos, pero el único decreto que permite a los cautivos reconstruir los muros de Jerusalén es el decreto de Artajerjes, rey de Persia, en el 445. No hay otro decreto. Razón principal por la que se escribió: Jerusalén estaba destruida, la gente desmoralizada. El muro animaría a todos a reconstruir, a volver a Jerusalén. Nehemías llevó a cabo esta grandiosa reconstrucción en un tiempo récord. Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo bajo la ley de Moisés. Eso le concluye. Contexto histórico: fiel a la profecía que Dios hizo del juicio, él trajo a los asirios
y a los babilónicos para disciplinar a Judá y a Israel, quienes habían desobedecido la ley de Dios. En el 722 los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y la dispersaron por todo el mundo que en ese entonces se conocía. Y vemos ese registro en Segunda de Reyes, capítulo 17, la caída del reino del norte, que es Israel. 722 por los asirios. Por eso es que en la Biblia leemos en el Nuevo Testamento que los judíos y los samaritanos no se tratan, porque los samaritanos habían sido esparcidos por diferentes partes del mundo y los asirios se habían asentado en ese territorio y se habían mezclado ya con asirios y ya la religión era distinta y no eran de sangre pura, diríamos judíos de sangre pura, y por esa razón los judíos de Jerusalén rechazaban a los a los del reino del norte. Varios siglos después, en el año 605-586, Dios utilizó a los babilónicos para deportar a Jerusalén, debido a que Judá había persistido en su infidelidad al pacto de Dios. Y ahí los profetas dicen, son dos hermanas. Jehová castigó a la hermana mayor, que es Israel, que son 10 tribus, por sus pecados. Pero la hermana menor ha cometido un pecado más vil que la hermana mayor. ¿Y qué va a hacer Jehová? También va a castigar a la hermana menor. Y así castiga también Dios a Judá y a Benjamín, que son las tribus del reino del norte, severamente con este castigo severo. Durante la cautividad judía, el liderazgo del imperio mundial pasó de manos de los babilónicos a manos de los persas, como dice Daniel. ¿Cuáles son los imperios mundiales según el libro de Daniel? Daniel me habla de varios imperios mundiales que se iban a levantar. Daniel comienza con el primer imperio mundial, que es Babilonia. Después de Babilonia ve otro imperio mundial, que son los medos y los persas. Después de los medos y los persas ve el imperio griego. Después del imperio griego ve el imperio romano. Y esos 4 grandes imperios mundiales, ya leemos en Lucas 21-24, que habla del tiempo de los gentiles, y es el tiempo que Jerusalén va a ser pisoteada, hollada por los gentiles, y el tiempo de los gentiles comenzó en el 605 y va a terminar cuando Cristo venga, entiendo yo, ¿verdad? Porque aún Jerusalén, a pesar de que goza de cierta autonomía, aún Jerusalén se encuentra débil, por así decirlo. Supuestamente en el año 1948 se establece la moderna ciudad de Jerusalén. Jerusalén, sin embargo, no posee el territorio que antes tenía. Su territorio está muy reducido, a pesar de que ha gozado de un tiempo relativamente breve de autonomía política. Se espera que Jerusalén siga creciendo en territorio y creciendo en poder hasta que éste sea conquistado por el gobierno del anticristo y Jerusalén vuelva a ser perseguida otra vez de nuevo. Así que ahí tenemos el tiempo de los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, que es una profecía que también se relaciona con la segunda venida de Cristo, que dice, cuando llegue la plenitud de los gentiles, y ese plenitud de los gentiles va a llegar durante la gran tribulación, entonces, amén, veremos a Cristo regresando en la nube, como dice la palabra del Señor. Durante la cautividad de los judíos, el liderazgo del imperio mundial pasó de manos de Babilonia a los persas, de los persas o medo-persas, los asirios, de los asirios romanos, etcétera, como dice Daniel. Ahí está la división del libro de Nehemías. El libro de Nehemías, ¿cuántas secciones tiene? ¿Cómo se divide? No es tan fácil como el de esta. Esdras tiene 2 grandes divisiones. La primera división del capítulo 1 al 6 y 60 años después del 7 al 10, y por lo tanto Esdras es fácil de nosotros de ver su contenido interno. Nehemías, ¿cómo se divide? Se divide de la siguiente forma. Primero 2 capítulos, el regreso a Jerusalén. Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Cómo Nehemías se entera de la situación, de las circunstancias en la cual está Jerusalén, sin muro, desprovista, desprotegida.
El dolor de Nehemías, cómo Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes, la sabiduría que usó Nehemías para presentar ante el rey Artajerjes, y que Artajerjes le permite por decreto regresar a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, en los capítulos 3 al 7, amén, ya Nehemías está en Jerusalén. Ahí está el reparto, el trabajo de la reedificación, la estrategia, porque todo es a base de planes. Nehemías secretamente inspeccionó los muros de Jerusalén, inspeccionó el trabajo que tenía que realizar, y ya tenía un plan realizado y comenzó a distribuir el trabajo que se iba a hacer. Capítulo 3 al 7. Precaución contra los enemigos. Ahí aparece el famoso Sanballat y Tobías y los árabes, amén, que tanto se predica, y es en el libro de Nehemías, no en el libro de Esdras, amén. No fue con Zorobabel, porque Sanballat y Tobías no existen en tiempo de Zorobabel, sino ya en el tiempo de Esdras es que existen Sanballat y Tobías, los enemigos, los archienemigos del pueblo de Dios, Sanballat y Tobías. Del capítulo 8 en adelante, ya se reconstruyó en tiempo récord los muros de Jerusalén, que finaliza el capítulo 7, se hizo por secciones, se tomó cada sección y al mismo tiempo diferentes cuadrillas iban reedificando la sección de los muros para terminarla en un tiempo récord. Ya los capítulos 8 en adelante hay una gran reforma religiosa. Y aquí aparece la lectura del pueblo, la lectura de la ley al pueblo de Dios. Ahí aparece Esdras, que lee la ley al pueblo. Recuérdese que estos dos libros, Esdras y Nehemías, en la Biblia hebrea es un solo libro, y se cree que Esdras es el autor de los dos. Y ahí vemos cómo se vincula también Esdras con el propio Nehemías. Y ahí vemos una lectura preciosa que se lee el libro de la ley. Y dice la Biblia que Esdras le ponía sentido, y los escribas que iban leyendo en una tarima alta el libro de la ley, para que el pueblo que regresó del exilio la entendiese, le ponía sentido. Y cuando habla que le ponía sentido, se piensa que iba traduciendo el libro de la ley, porque originalmente fue escrito en hebreo. Ahora regresaron con un dialecto diferente, el arameo, y hablaban arameo, y por lo tanto no entendían el hebreo. Así que se leyó la ley en hebreo, pero se iba traduciendo el arameo para que el pueblo le entendiese. Y esa fue la gran traducción o la gran interpretación, porque cada traducción hay una interpretación. Y esa fue la gran interpretación de la ley que se hizo en Nehemías capítulo 8, que se leyó la ley al pueblo. Y como le dijimos, cada uno de estos libros termina con una oración de confesión. Nehemías 9 hay una oración de confesión. Esdras 9 hay una oración de confesión de los pecados sobre Israel. Y esta oración de confesión es bastante significativa. El capítulo 10 de Nehemías es la renovación del pacto. Y el capítulo 11 y 11, 12 y 13 nos habla de otras reformas de Nehemías. Y ahí habla de grandes reformas de los sacerdotes, de los levitas, dedicación del muro, porciones para los sacerdotes y los levitas, reformas de Nehemías. Esas reformas son importantes porque Nehemías, como gobernante civil que llegó, era también un hombre de Dios. También es tenido como un profeta y realizó otras reformas significativas. ¿Quién fue Nehemías? ¿Alguien puede leerme? ¿Quién fue Nehemías? Amén. Amén, pastor. Por favor, Ingrid. Nehemías era un hebreo de la cautividad en Persia, quien como copero del rey de Artajerjes disfrutaba de una vida lujosa, más para un extranjero. Cuando recibió la noticia de que el templo de Jerusalén había sido reconstruido, pero que la ciudad no tenía muros que la protegiera, su preocupación creció. Después de enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén,
renunció a esa vida para regresar a la ciudad de su antepasado a fin de reedificar los muros. Nehemías entonces oró a Dios para ser utilizado para salvar la ciudad. Dios respondió a su oración, ablandando el corazón del rey persa Artajerjes, quien no solo le dio su bendición, estar Estar triste, sigue. estar triste ante el rey era digno de muerte, por eso tuvo temor. Así sería su carga por Israel que se notaba, y esto puso en peligro su misma vida. Pero Nehemías vio la mano de Dios contestando su oración en todos los sentidos. Obtuvo el permiso del rey de regresar a Jerusalén. Le proveyó de una escolta militar para su seguridad y la seguridad de los valores que transportaba. Fue hecho gobernador. El rey Artajerjes también le dio los suministros para utilizarlos en el proyecto. Reconstrucción de los muros. La reconstrucción de los muros. La reconstrucción de los muros tomó 51 días. Una obra grandiosa en el tiempo récord, gracias a las estrategias y liderazgo de Nehemías. El trabajo fue dividido en secciones, comenzando por la Puerta de las Ovejas, en el extremo noreste, continuando en direcciones oeste hasta completar toda la muralla. Cada sección de los muros estuvo a cargo de los jefes de familia y sus familias. En los muros habían 11 puertas, 5 torres que marcaban cada sección. Nehemías coordinaba y alentaba a todos. Los trabajos se iniciaron al mismo tiempo de manera coordinada. Ahí está una imagen de los trabajos. Amén. Nehemías dividió las zonas de la muralla. Cada zona habían personas encargadas y al mismo tiempo se iban a realizar los trabajos. Le hablaba de puertas y esta es la muralla. Este es un mapa de la muralla. Me hablaba y comenzó con las puertas de las ovejas. ¿Dónde están las puertas de las ovejas? Aquí está, en el norte, puerta de las ovejas. Así que una sección de la puerta de las ovejas a la puerta del juicio. De la puerta del juicio a la puerta oriental. Eran secciones. De la puerta oriental a la puerta de los caballos. De la puerta de los caballos a la puerta de las aguas. De la puerta de las aguas a la puerta de la fuente. De ahí a la puerta del muladar. De ahí a la puerta del valle. A la puerta, a la puerta de Efraín. Y mire cada sección que tenía que dominar al mismo tiempo y en 51 días. ¿Cuántas semanas son? ¿Cuántos meses son? 2 meses, menos de 2 meses. 2 meses son 60 días. Amén. O sea que son menos de 2 meses. Y reconstruir ese muro en menos de 2 meses es un tiempo récord realmente que hizo, y con sobrada razón se toma el libro de Nehemías como un modelo de liderazgo efectivo, porque Nehemías es realmente un líder efectivo y así debe ser siempre. ¿Qué nos enseña Nehemías, Ingrid? Si te has enfrentado a una tarea abrumadora o te has sentido incompetente ante un desafío, te puedes identificar con Nehemías. Nehemías entendió los clásicos temas del liderazgo: motivar a otros a actuar, vencer las críticas y no sucumbir a la frustración, entre otros, sin descuidar lo práctico ni lo espiritual. Nehemías muestra cómo abordar las tareas difíciles encomendadas por Dios, venciendo la oposición y la apatía del pueblo. Su historia puede darle esperanza a cualquiera. Como un exiliado judío, él llegó a ser gobernador de un remanente desesperanzado y una ciudad en ruinas. Amén. Esas son las lecciones personales que podemos tener nosotros de Nehemías. Ahora, continúa. En solo 51 días lograron lo imposible: reconstruir las murallas y restaurar las puertas de Jerusalén. Después de la reconstrucción, capítulo 1 al 6, Nehemías se entregó
a la restauración del pueblo de Dios. Capítulos del 7 al 12. Su obediencia a Dios sirvió de modelo para todas las áreas de la sociedad, pues estableció un estándar de un gran líder. Observe cómo Nehemías combinó espiritualidad profunda con una acción práctica y concreta. Podemos verlo claramente en partes como esta. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Amén. O sea que en Nehemías se cumple lo que dice el gran refrán, que muchos creen que la Biblia lo tiene. A Dios clamando con el mazo dado. ¿Verdad? O sea que no vamos a clamar a Dios y quedarnos con los brazos cruzados, no hacer nada. Nehemías clamaba a Dios, estaba orando. Así que oramos a nuestro Dios, pero no se quedaron con las manos cruzadas. Y pusimos guardias en la ciudad día y noche para proteger. O sea, habla de estar avisado, de estar alerta, como Cristo dice, estar velando, y ese estar a la expectación para cuidarnos y protegernos de los enemigos que quieren hacernos daño espiritual como también daño espiritual en materiales. Amén. Reforma en Nehemías. ¿Quién me puede ayudar con esta lectura? Elizabeth, ¿puedes? Amén, pastor. Gracias. El pueblo inspirado por Nehemías ofreció diezmos, oro, plata y materiales para la construcción de los muros de Jerusalén. También se ofrecieron como voluntarios para trabajar en la obra, lo que hizo posible completar el muro en unos increíbles 52 días a pesar de mucha oposición. Sin embargo, este esfuerzo único duró poco, porque Jerusalén cayó nuevamente en la apostasía cuando Nehemías se ausentó por un tiempo. A su regreso, después de 12 años, encontró los muros fuertes, pero la gente debilitada. Qué contradicción, ¿verdad? Porque Nehemías tuvo que regresar a su tarea, porque fue prestado por un tiempo. Y cuando pidió regresar para atrás, aleluya, eso ya en la segunda sección del libro, encontró los muros fuertes, no se habían caído, pero la gente, aleluya, ya estaban debilitadas. Continúe, por favor, Elizabeth. Dice, él restableció la verdadera adoración a través de la lectura de la ley y el establecimiento de la oración. Se dio a la tarea de enseñar al pueblo el temor de Dios. Amén. Eso ya está en los capítulos 8, 9 hasta el capítulo 12. Amén. Que Nehemías regresa otra vez nuevo y encuentra una situación espiritual, moral, bastante deplorada en Jerusalén y hace una gran reforma religiosa. Y ahora tenemos tiempo, ¿verdad? 8, 9 y 10, pastor. Vamos a dejarlo hasta acá para tener el libro de Esther, dejarlo de tarea para que vamos a leer el libro de Esther. Aleluya. Amén. Y este libro de Esther, vamos a ver si también tenemos una participación importante con este libro. Su contenido, 3 secciones, capítulo 1 y 2, capítulo 3 al 7 y capítulo 8 al 10. Amén. Son las secciones naturales de este libro. Vamos a ver la próxima unidad, vamos a verlo más detalladamente para poder disfrutar del contenido de este libro. Ya el escenario cambia completamente. No va a ser en Jerusalén el escenario de este libro, sino ya va a ser en Asiria. Amén. Y por lo tanto, lo vamos a dejar para la próxima clase que vamos a tener la próxima semana. Un momentico, por favor.